Nos encontramos en Madrid con Carla Toscano, en la librería Tercios Viejos, una mujer comprometida con los valores, con los principios cristianos, en defensa de la vida, de la familia. En primer lugar, te agradecemos, Carla, que hayas venido aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, el que he venido soy yo, que vivo en Barcelona. Eso es verdad, el esfuerzo lo has hecho tú. Tú ya estás en Madrid, pero gracias por dar este testimonio, ¿no? Nos hablabas de que siempre has sido católica, pero a raíz de como el Señor te llamó a tener como una mayor entrega, ¿no? Y desde entonces estás como muy involucrada en defensa de la vida, de los principios católicos, ¿no? No solo hay que rezar, no solo hay que formarse, sino hay que tener un activismo. Siempre te consideras activista, ¿no? Yo creo que esta palabra no hay que dársela a la izquierda, sino también los católicos debemos usarla. Totalmente. Bueno, yo he estado metida en temas de activismo y defendiendo, pues lo que tú dices, los valores católicos desde antes de mi proceso de acercarme más a Dios. Pero siempre he sido muy activista. Pero es verdad que desde que siempre he sido católica, pero bastante alejada, o sea, entendía bastante poco quién es Dios, le conocía muy poco, y fue a partir del retiro de Maús, pues ahí ya me sentí mucho más cerca de él, y luego después de cosas que han ido ocurriendo en mi vida me he ido acercando más y bueno, intento de alguna manera transmitir esos valores y defender esos valores. Creo que lo tenemos que hacer todos en nuestro trabajo, y en mi caso donde estoy pues hay unas batallas como que se ven un poco más. Participas en la política, eres un personaje público, pero ante todo eres católica, ¿no? Una persona, me dices, de misa, de rosario, y esto no lo dices, no tienes ningún complejo en decirlo, ¿no? No, yo creo que hay que estar muy orgulloso, creo que tampoco hay que hacer ostentación, pero que, a ver, muchas veces me critican porque dice, bueno, cuando me critican los adversarios políticos, que sí, que yo que voy de católica y tal, yo nunca, creo que es la primera vez que digo aquí públicamente que soy católica, nunca voy con ese mantra. Además, quiero dejar claro que yo soy un desastre de católica, o sea, hago las cosas fatal, que yo no soy ningún ejemplo de nada, pero sí que tengo esa convicción de que ciertas cosas son la verdad, y tengo la oportunidad en política de que mi testimonio de lo que considero que es verdad, porque es la verdad, pues lo puedo decir y puede Bueno, llegar a es la el dogma gente. católico, ¿no? Lo que la Iglesia nos enseña que es verdad y la moral que nos enseña la Iglesia como madre y maestra que es, ¿no? Entonces, pero bueno, todos nos sentimos un desastre, pero es bueno también tener la humildad, ¿no? De no creernos ya santos perfectos, sino ser humilde y que el Señor vaya obrando, ¿no? A través de esta humildad de reconocer nuestra pequeñez, pero sobre todo querer agradar al Señor y luchar por llevar una vida coherente, ¿no? Sí, sí, la cuestión, yo siempre lo digo, que la cuestión de un católico es, somos todos humanos, todos fallamos, pero la cuestión está en que cuando eres católico se supone que cada día es un paso más en el camino de llegar a la santidad, que yo estoy lejísimos, pero que por eso yo distingo muchas veces en lo que son errores y lo que es una forma de vida que no tienen nada que ver con la moral católica. Entonces, no, yo soy católico, pero llevo una forma de vida completamente, bueno, yo creo que hay que distinguir. Hay que vivir en gracia de Dios, querer Claro. Y agradar a que Dios. errores los vamos a cometer, porque los vamos a cometer, pero que creo que lo esencial debería ser que después de haberlo cometido te arrepientes e intentas hacerlo mejor. Llevar una vida coherente, no llevar una doble vida. Es decir, soy católico, pero no Ya, es practico que la los hay moral mucho. católica. Hay mucho, ¿no? Pero tú también cuando te dedicas a defender los principios de Dios, en cierta manera, ¿no? Que tú no has dicho que eres católica, pero defiendes la vida, estás en contra, lógicamente, del aborto, de la eutanasia, en defensa de la familia. Cuando defiendes estos principios, también por según qué sectores eres apestada socialmente. Hoy en día te tachan, te ponen todas las etiquetas que quieran como, bueno, intransigente, por decirlo suave, ¿no? Te dicen. En muchos sectores, más de los que imagináis, sí. Muchos sectores, ¿no? Entonces, en tu caso también, ¿en qué medida tú ofreces al Señor en la oración cuando rezas, decir, Señor, que te sirva de instrumento para hacer el bien en la sociedad, ¿no? Para esta labor, soy un personaje público, para que luchar por hacer leyes que defiendan en definitiva la cristiandad. Yo creo que a lo mejor ese acercamiento que he tenido a Dios en los últimos años, yo creo que también viene un poco por las circunstancias. La política es un contexto tan horrible, o sea, es un circo del mal. Entonces, se te puede llevar por delante, y yo creo que yo lo estoy enfocando como una oportunidad de crecer en ciertas virtudes que estaba yo fatal y sigo regular, pero un poquito en fortaleza, en prudencia, en algunas he ido creciendo. Y sobre todo, a mí me está sirviendo y me cuesta, lo que más me cuesta de estar en política es
a lo mejor esto suena muy fuerte, pero como es muy duro y muy hostil, el vivir perdonando, el perdonar y bendecir a tus enemigos. Creo que para mí ese es el reto más difícil. Es un mundo muy duro, muy hostil. Es horrible, la verdad. Y a mí mi reto principal, aparte de lo que digo de intentar crecer en virtudes, es el vivir perdonando. Además, eres una persona que tú no querías dedicarte a la política, huías de los cargos, todo, te han tenido que insistir o las circunstancias han hecho que el Señor te pide eso, ¿no? Sí, pero bueno, tengo claro que, por ejemplo, es un detalle, es una tontería, pero yo en el Congreso de los Diputados nunca decoré mi despacho para que no hubiera nada que me atara a eso. Y me ató tan poco que dimití. Pero yo creo que la política es una etapa. Para mí, por supuesto, que es una etapa. No tengo ninguna pretensión de hacer carrera política. Y la política, sobre todo, es un medio. Debería ser un medio para el bien y para acercar a la gente a la verdad y para hacer que las personas, que siempre lo digo, que las personas que sufren puedan estar mejor y aliviar su sufrimiento. Para mí ese es el único objetivo de la política. La política en defensa del bien común. Y el mayor bien de una sociedad es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Cumplir sus mandamientos. Bien, vamos si quieres hablar un poco de actualidad. Ahora habéis presentado en la Asamblea de Madrid esta proposición para... En el ayuntamiento. En el ayuntamiento, perdón. En el ayuntamiento, perdón, estos lapsus. Habéis presentado esta proposición para que la mujer, antes de abortar, se le diga las consecuencias del síndrome posaborto, ¿no? ¿Cómo ha salido esta propuesta y por qué es necesario que salga adelante? Pues esta propuesta yo tengo como una lista de varios temas que considero que hay que defender. Hay temas que están, es que de esto hay mucho que decir, hay temas que están en el debate político y otros temas que no están en el debate. Entonces yo considero, que hay que sacar los temas que no están en el debate también, porque entonces, sobre todo la izquierda es la que tiene más potencia, medios, etcétera, para dirigir el relato y decidir de qué temas hablamos. Y yo creo que hay que hablar de muchos temas que en teoría no están en la agenda política. Y que hay más importante que la defensa de la vida y la defensa de los bebés por nacer. Entonces, pues como parte de esos temas de los que yo considero que hay que hablar, pues surgió esta idea de hablar del síndrome posaborto y mi sorpresa ha sido que una cosa que se hace en un ayuntamiento, o sea, que no es el Congreso de los Diputados ni nada, que se haya desatado lo que se ha desatado. Yo digo que es que el demonio se ha revuelto absolutamente con esta propuesta y sobre todo estaba viendo esta mañana en Twitter comentarios a una publicación que he hecho con mi intervención en el Pleno del Ayuntamiento y los comentarios positivos, vale, o sea, están los comentarios positivos y los negativos son verdaderas salvajadas. O sea, no entiendo que para defender el aborto, primero no entiendo que alguien defienda el aborto, pero no entiendo que para defender el aborto te invada esa ira y ese odio. Entonces está claro lo que hay ahí. Entonces pues se ha liado parda, o sea, se ha revolucionado mucho porque es que el tema no estaba encima de la mesa y yo creo que por eso precisamente hay que sacarlo. Claro, hay un componente preternatural porque la progresía mediática se ha escandalizado. Incluso han salido gente en las televisiones, he estado viendo estos días diciendo que el síndrome posaborto no existe. O sea, que esa mujer que ha abortado y luego ya no puede ver a un niño o que hay depresiones o suicidios, eso no ha pasado. Según ellos, dicen que es anticientífico cuando hay datos, las asociaciones pro vida defienden que eso pasa. Muchas mujeres han abortado, se arrepienten, les ha hecho mucho daño y hasta que no sanan esa herida no se curan. Y dicen que no existe. Yo he publicado bastantes estudios sobre el síndrome posaborto. Entonces, el argumento de que no existe, a ver, que no hay estudios científicos. ¿Qué es un estudio científico? ¿Qué es el método científico? El método científico consiste en hacer una hipótesis y entonces, a través de la observación y del análisis, llegar a conclusiones. Se ha llegado a esas conclusiones estudiando cómo están las mujeres que han abortado. Se ha llegado a conclusiones y se han publicado. O sea, sí hay estudios científicos y a pesar de todo, que ya me lo imaginaba, sabía que a pesar de publicar los estudios, seguirían negándolo. Y también me gustaría decir que hay bastante unanimidad en el trauma postaborto que tienen las mujeres que han tenido un aborto espontáneo. Hay bastante unanimidad en los estudios. Pues yo lo quiero llevar a
que una mujer te dice, no, es que la mujer que ha abortado voluntariamente ya no tiene ese trauma, no es aplicable. ¿Hasta qué punto una mujer aborta Al voluntariamente? contrario, yo creo que si es por accidente no tienes sentimiento de culpa, es decir, un No accidente yo tienes quería culpa, tener... pero has perdido el Sí, sí, hijo. es un Y en el sufrimiento, caso pero sin culpa. de un aborto voluntario, has perdido a tu hijo y además tú eres la responsable. Y por eso insisto en la pregunta, ¿hasta qué punto un aborto es voluntario? Porque hasta las personas más de izquierdas y más a favor del aborto te dicen que sí, que es una pena, que es que la mujer no puede, que es que por circunstancias económicas o familiares, etcétera. Por lo tanto, podemos concluir que muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres, no abortan voluntariamente. Si tuvieran otra ayuda u otras circunstancias, no abortarían. Entonces, si una mujer que aborta espontáneamente tiene un trauma, ¿qué no tendrá una mujer que aborta y que ella es la responsable? Por esto existen asociaciones pro vida que ayudan a las mujeres en riesgo de abortar a que no aborten. Jóvenes que no tienen trabajo, decir, tú no abortes, que nazca la criatura, ya te ayudaremos, te daremos los medios para salir adelante. Y hace mucho bien y esto es una realidad. Sí, yo creo que lo nombré en la intervención en el Pleno, que bueno, otras asociaciones, pero por ejemplo Red Madre, hizo un estudio que las mujeres que reciben, la mayoría de las mujeres que reciben información y ayuda, no abortan. Es que abortar es horrible, es acabar con una persona. Claro, la sociedad tiene que tomar conciencia que es un crimen matar a un inocente, ¿no? De hecho, en la Iglesia antiguamente estaba penado con excomunión, es una cosa muy grave. Hoy en día es un Ahora ya derecho. no. No No, ahora está, ya no, no está. últimamente ya no. Últimamente se abre antes solo el canónigo penitenciario te podía absolver, una cosa muy grave, y hoy en día cualquier sacerdote puede absolver. Sigue siendo grave, pero Claro. ya la Iglesia, pues ahí eso se ha relajado el tema, ¿no? Que no, hoy en día quiere ser un derecho. Además también el mantra feminista, es decir, una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera cuando está demostrado que es otro cuerpo. Es que decir eso hoy en día, lo del argumento de mi cuerpo, mi decisión, cuando con los conocimientos que hay hoy de tecnología, de biología, se sabe que es otra persona, en el estado que quieras, embrionario, lo que sea, pero se sabe que no es el cuerpo de la mujer es la portadora. Entonces es que son unos argumentos absurdos. Se dice muchas veces que bueno, que en España la ley del aborto no puede cambiar porque socialmente está tan aceptado el aborto pues, que harán falta muchos años pues de hacer pedagogía, de un camino muy largo, pero claro, si quieres hacer pedagogía hay que tener el tema del aborto sobre la mesa constantemente. O sea, lo que no se puede es decir, bueno, ya se hará el cambio de la ley, ya se hará pedagogía, sin querer entrar en el tema. Es que tenemos que entrar en los Hay temas. que ver la fuerza de la ventana de Overton, ¿no? Hace años el aborto en España sería impensable, nunca. Luego dice, bueno, en algún supuesto, en caso de violación, que como decía el padre Lorin, si te vas a cargar a alguien, cárgate al violador, no te cargues al Claro, no al inocente. niño. O sea, y luego hoy en día pues se ha ido cambiando todo y parece como que lo contrario, ¿no? Que escandaliza. También el tema del latido, ¿no? Que también presentaron hace poco, esa de que la madre pueda escuchar el latido del bebé y también Sí, lo escandalizó, ¿no? presentó a Juan Escandalizó, García Gallardo. sí, escandaliza porque por algo será, si es algo que no pasa nada. Pero es que yo lo he dicho, lo he repetido mucho estos días, que todo lo que sea verdad se revuelven, porque todo lo que... La izquierda vive en una mentira, la ideología de género es una mentira, el aborto, sus teorías la teoría queer, el feminismo, todo es mentira. Entonces, al que salga contando alguna verdad, pues le van a cancelar y van a revolverse porque su ideología está basada en la mentira. Hay que ver la degeneración moral de España en los últimos años, ¿no? Con la revolución cultural que hizo el PSOE, que luego el PP siguió, y se ha dado la vuelta como un calcetín. Lo que era la España decente, de buenas costumbres, como también influye mucho esto a nivel mundial, las modas, hay una ingeniería social anticristiana donde va cambiando todo, ¿no? Lo que eran buenas costumbres católicas, hoy en día son ideas atrasadas, hay que abogan por el progreso, por la modernidad, que en el fondo son los viejos vicios, los viejos pecados. Bueno, esto viene en realidad, aparte de mayo del 68, que es como un momento vital para el cambio de valores, pero también fue la conferencia de Pekín de 1995 y yo creo que fue una estrategia. Y siempre digo que fue una revolución de arriba abajo, no de abajo arriba. Entonces fue una revolución moral ideada por las élites y muchos países, la izquierda de muchos países vieron que les salía súper rentable contar esas mentiras, porque esas mentiras de la ideología de género, que ahí meto feminismo, aborto, todo, vieron que era una manera maravillosa de controlar a las personas. Una cosa que yo he comentado, que es que el aborto no es solo eliminar a un bebé.
el aborto transforma a la madre, el aborto convierte a la madre en verdugo. Y la izquierda no solo quiere, o esta ideología no solo quiere que acabe la vida de un bebé, es que quieren que la madre se transforme, que el médico se transforme, que el enfermero se transforme, quieren convertirlos en verdugos, quieren romperles por dentro, quieren destrozarles. Y así, destrozados, es como consiguen manejarles. Además hay un problema muy grave en la sociedad de la baja natalidad, ¿no? No tenemos natalidad, se va envejeciendo la población y esto es muy grave. A corto plazo a lo mejor no se ve tanto, pero a largo plazo, si no hay niños, esto es tremendo. Sí, pero el aborto es una estrategia también porque yo creo que es un plan muy a lo grande. Entonces, luego me dicen que soy una conspiranoica a la izquierda cuando digo estas cosas. Pero tú fomentas que se aborte a los niños. Vendes además la idea de que tener un hijo pues, es un rollo, como decía Ayuso, pues no puedes ver series, no puedes viajar. O sea, qué rollo tener un hijo. La Ayuso, Santa Ayuso, pues decía que es que, claro, es verdad. Yo cuando mis niños eran pequeños, pues no podía ver el final de ninguna película, porque siempre se despertaban, pero es que yo prefería estar ahí cogiendo a mi niño que ver el final de la película que fuera. Entonces, que es un plan muy a lo grande, por ejemplo, la inmigración, que nosotros no tengamos bebés, que tener bebés es un horror y quitártelo pues es una tontería, no es nada relevante, pero que vengan y que vengan extranjeros. Obviamente se quiere un cambio en España, pero desde la base. Pero no solo eso, pensemos en la educación para la ciudadanía, ¿no? Que esto es contrario a la ley de Dios, se enseña como un derecho, como una libertad. También en los propios colegios religiosos ya ni los religiosos dan la enseñanza, ¿no? Cómo degeneran las costumbres, ¿no? Antiguamente era el cura de sotano, la monja, la que nos formaba, pero hoy en día no. Hoy quieren ya que sean trabajadores sociales, no hablar de religión, y si hablas de religiones, donde todo vale. La ideología de género, es que, perdonad que insista, pero es que la ideología de género está pensada para eso. Igual que digo que esa ideología quiere que la mujer se transforme en verdugo y que quede la pobre completamente rota, la ideología de género quiere que el niño en el colegio, no de religión, porque la religión es lo que la religión católica es lo que cuando la conoces de verdad entiendes qué grandes nos ha hecho Dios a cada uno, lo dignos que somos, la cantidad de dones y de cualidades que nos ha dado. Ojalá, a mí me da pena que luego en política ves mucha gente que, bueno, pues que en realidad está muy hecha polvo y que ves mucha ambición, etcétera, y siempre pienso, qué pena que esta persona está ahí. Todas no sepan que un cargo da igual, que no vas a llegar al cielo antes o no te van a abrir las puertas del cielo ni tienes más posibilidades de ser santo por el cargo que ocupes, eso no importa nada. Qué pena que estas personas no sepan lo valiosas que son y lo inmensamente dignas que Dios las ha hecho. Y creo que eso debería enseñarse en los colegios. Eso sí, pero que me enrollo. Con lo que se enseña en los colegios, la ideología de género, es la misma idea que convertir a las madres en verdugos. La ideología de género entra en los niños, en las cabecitas de los niños, primero les sexualiza, lo primero, que a un niño le destroza que le sexualices. O sea, sí hay estudios de cómo perjudica la hipersexualización en niños que no están preparados con el fracaso escolar, la falta de concentración, etcétera, etcétera, problemas de ansiedad. Entonces ya encima, si ya metemos doctrina Y luego LGTBI... la llamada educación sexual que enseñan aberraciones, como el plan escolar en Navarra, a niños de 2 o 3 años, unas auténticas Se guarradas. trata de destruir a los niños, sexualizándoles y además con el tema LGTBI, haciéndoles que no sepan quién son ni qué son. Y un niño que en circunstancias normales sabría perfectamente que es niño y no se cuestionaría nada más, a partir de que llega esta gente, estos corruptores de menores, ya empieza el niño a plantearse que es que ocurre, de verdad que ocurre, que yo tengo muchas madres que les ha pasado y que llega el niño a casa diciendo, oye mamá, que no soy Juan, que es que soy Juana. Claro, es que antes ni se lo planteaba. Está la manipulación del lenguaje donde hay sexo masculino y femenino, no hay género. ¿Cómo que esto de género y puedes elegir? Es decir, tú naces y ya eliges como si se pudiese elegir como cambiar de camisa, ¿no? Esto es algo perverso, va contra el orden natural. El objetivo es destruir a la persona, destruir a las madres, destruir a los niños.
destruiros a los hombres de otra forma. Destruir El la objetivo es sociedad, pero destruir a la persona. en el fondo es una ofensa a Dios, es destruir los mandamientos de la ley de Dios. En el fondo quieren acabar con la cristiandad. Porque la religión católica es la única que cuenta la verdad de lo que estaba diciendo antes, de quiénes somos, de qué es el ser humano, de lo grande que es el ser humano, de todos los dones que tiene el ser humano. De eso en el colegio no te hablan y de verdad que lo Es la necesitaría única tanta verdadera gente oír. divinamente revelada, ¿no? Cristo es Dios, fundó la Iglesia y lo demostró con sus milagros, ¿no? Esto es un tema de apologética. Vamos a hablar también un poco de la eutanasia, porque no solo es pervertir a los menores, sino también nuestros ancianos, cuando ellos son mayores, cuando ya no sirven, pues a lo mejor les dan una pastilla y la eutanasia es una manera de quitarse esta sociedad hedonista, pues al que no es joven, no es guapo, ya se lo quitan de encima. Sobre la eutanasia yo siempre digo que lo que lleva a una persona a querer morir es el sufrimiento. Si una persona no sufre, no quiere morir. Si tú eliminas el sufrimiento, si tú la acompañas, si tú la quieres, si tú le demuestras que es valiosa, la persona no quiere morir. Es el sufrimiento lo que opta por la eutanasia. Por supuesto, desde el punto de vista natural es así, pero nosotros como cristianos tenemos que darle sentido a ese sufrimiento en la cruz. Y eso es lo otro que iba a decir. Que esto por un lado, la persona que no sufre ya no quiere morir. Pero además esto de la persona que pide la eutanasia, pero luego de los que rodeamos a esa persona, se nos intenta vender que el sufrimiento es algo innecesario, que hay que quitarse de en medio. No entienden cómo con la cruz nos santificamos y nos hacemos mejores, más generosos y, y lo que decía, por ejemplo, antes de cuando esta etapa me está haciendo pues enfocarme más en el perdón y en pues las cosas negativas que nos ocurren, si las vemos con una visión sobrenatural, entendemos cómo nos va a hacer muchísimo mejores. Entonces, lo grave de la eutanasia es hacer sentir a una persona que como sufre ya sobra y hacer sentir a la sociedad o hacer creer a la sociedad que el sufrimiento no tiene ninguna finalidad, que estamos hechos para el placer y no es así. Estas leyes inicuas van avanzando, aborto, eutanasia, uniones contra natura. ¿Usted cree que va a haber una reacción en la sociedad, que Dios puede suscitar héroes, gente que la sociedad cambie? Hemos tocado fondo y hay una vuelta a los principios cristianos. Yo estoy un poco pesimista, la verdad, pero es verdad que estando en política no es el mejor lugar para ser optimista. Pero luego sí que es verdad que creo que hay muchas personas muy buenas bueno, pero es que veo, no sé, no estoy optimista del todo. Creo que Dios ya ha ganado, creo que por supuesto que el bien vencerá y creo que hay muchas personas que en su ámbito son auténticas santas y creo que de ellas dependerá que el mundo cambie. También pienso que esta etapa tan horrible de triunfo provisional del mal y de inmersión de los valores que lo bueno es malo y lo malo es bueno, creo que en la historia todo es cíclico y creo que vendrá una etapa diferente. O sea, Humanamente parece todo perdido, pero aquella familia donde se reza el rosario, donde se viva cristianamente, pues ahí hay cristiandad y es una resistencia, ¿no? Entonces solo Dios sabe cómo se mueve la historia y cómo puede haber esta reacción a nivel social, ¿no? Tú, si quieres cambiar el mundo, cambia tu familia, tu claro, vida. si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Cambia tú. Por eso, que bueno, pues cuanto más personas formemos parte de ese cambio y hagamos bien, por supuesto, que eso es lo primero, que cada uno, y me lo aplico a mí, hagamos bien lo nuestro y estemos muy, muy, muy cerquita de Dios. Y si cada uno hacemos bien lo nuestro, pues luego Dios hará. Luego nuestra religión católica tiene el perdón, ¿no? Uno da la cara por Cristo, te insultan, te persiguen, pero hay que perdonar, incluso amar al enemigo. Amar al enemigo quiere Eso me decir cuesta desear muchísimo. el bien de su alma. Lo reconozco, que lo he dicho antes, me cuesta, es como el reto más gordo que yo tengo en esta etapa. Pero y cuando me estoy acordando de toda la familia de la persona, entonces ya el Espíritu Santo me dice, a rezar por él, a bendecir a esa persona, a perdonarle. Pero me cuesta Es lo más heroico del muchísimo, Evangelio, amar al muchísimo. enemigo. Nosotros no tenemos fuerzas, pero hay que pedir en la Me oración cuesta. un corazón para perdonar, ¿no? Y Ya no hay ser cosas buenistas, hay que ser que... firmes, pero también tener esa misericordia, ¿no? Es Bien que lo del entendida. perdón también es un concepto que está muy mal entendido hoy en día también por esas ideas buenistas. El perdón no significa, me olvido de lo que me has hecho y nos vamos a tomar una copa. No, no, el perdón no tiene nada que ver con eso. El perdón es romper el vínculo de rencor que te une a alguien. Porque además lo que
quede atado aquí, quedará atado No, en el hay que cielo. hacer- Hay que desatar ese vínculo de rencor. Que tú puedes pensar, esta persona es un psicópata y no te quiero cerca de mí ni de broma. Pero te perdono y rezo por ti y te bendigo, pero te quiero lejos. Que el perdón no es ese rollo de, bueno, pues me olvido. No, 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 no. Y luego también que si has robado, la Iglesia manda que hay que satisfacer la deuda. No basta con decir, me he robado tantos millones, me arrepiento y no lo devuelvo. No, no, te arrepientes, pero devuélvelos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Bueno, Carla, no sé si quieres decir algo más para finalizar de la importancia, ¿no? De que un político, pues, se dedique a defender los principios, aunque le cueste la vida. Iba a decir la vida en el sentido, sí, a veces La está vida y la pasando. salud, ¿eh? Y la salud. Pensemos lo de Kirk en Estados Unidos, que él, bueno, era evangélico, estaba en pasos de conversión al catolicismo, estaba en la buena senda Está muy y cerca de la le verdad. costó la vida, ¿no? Pues que ojalá muchos Charlie Kirks y que los católicos tengamos el valor de dar testimonio, pero no solo en los temas importantes como es el aborto, la defensa de la vida, la defensa de la familia, que ojalá que los que estamos en política, que no me gusta llamarme política, los que estamos en política católicos, también tengamos el valor de dar testimonio de la verdad con los de al lado, en las cosas pequeñas, y que seamos coherentes, que no traguemos lo que no tenemos que tragar, que ser coherente no es solo frente al aborto, frente a la ideología de género, sino que en nuestro día a día, en nuestra conducta diaria, ojalá que tengamos el valor que muchas veces nos falta de actuar conforme a lo que Dios quiere y no a lo que el mundo quiere. Gracias, Carla Toscano, por tu testimonio. Espero que este sencillo ejemplo sirva para muchas personas, no solo los que se dedican a la política, sino para cualquier persona en su profesión, que den testimonio de coherencia católica en defensa de la cristiandad.